con el periodista Rodrigo Craveiro, periodista de Correo Brasilense en Brasilia, Brasil. Platícanos, por favor, vaya mensaje de Lula da Silva, en donde también empieza diciendo: llega un país dividido, es difícil, o será difícil el gobierno, está triunfando, está volviendo Lula da Silva. ¿Qué significa, Rodrigo Craveiro, un hombre que estuvo en la cárcel, defenestrado, repudiado, encarcelado, y hoy con el poder en la mano? Rodrigo, bienvenido a Proyecto Puente. Gracias, amigo de México. Es un placer hablar con ustedes. Fue una noche histórica ayer y Lula tuviera el número de votos que ningún otro líder del mundo tuviera. Es un número sin precedentes, ¿no? Y creo que eso le legitima a pesar de la nación estar muy dividida, muy polarizada. Eso legitima a Lula a intentar unir las fuerzas políticas para tener el desarrollo, ¿no? El desarrollo de trabajar por el desarrollo de Brasil, por la pacificación. Ayer él recibió el apoyo de los líderes de la Cámara de los Diputados, que es un aliado de Bolsonaro, y del Senado también, y de algunos aliados de Bolsonaro que ya se posicionaron reconociendo la victoria, el triunfo de Lula. Hasta ahora, silencio absoluto del presidente Bolsonaro. No se pronunció, no se ha trancado ayer en el Palacio Alborada, no quise hablar con aliados ni por teléfono, y estamos acá en un clima de suspense acerca de la transición. Tenemos algunos problemas, algunos bloqueos en las calles, en las rodovías de Brasil, por los camioneros, ¿no? que apoyan al presidente Bolsonaro y no aceptan la victoria, el triunfo de la izquierda. Sí, pues sobre todo después de lo que ocurrió con la caída de Lula, pero el regreso, ¿cuál sería el principal reto de Lula, crees tú? Entonces, hay silencio, Bolsonaro está procesando la derrota, no es fácil, ya hay mandatarios del mundo como Joe Biden, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo ha felicitado, ya está reconocido por importantes países. ¿Cuál va a ser el principal reto de Lula en Brasil, Rodrigo? Sí, creo que la pacificación del país, la unión de todas las corrientes divergentes del país. Pero el discurso ayer de Lula en la Avenida Paulista en São Paulo fue muy importante, muy simbólico, muy contundente, ¿no? Lula intentó hablar para todas las facciones de la sociedad brasileña. Dice que va a ser un presidente de todos los 210 millones de brasileños y no solo de los que votaron en él. Y también dice muchos acenos a la pacificación, dice que exigió, ordenó que el Brasil tenga libros en lugar de armas. Y sabes que el presidente Bolsonaro ha estimulado mucho la venta y la compra de armas en la sociedad. Fue muy simpatizante del armamento de la población. Y Lula también prometió abordar el fascismo, hizo un llamado a reconstruir los lazos de amistad rotos por la propagación del odio. Que sabes que muchas familias acá en Brasil se pelearon, ¿no? por razones políticas. Parte de las familias es Bolsonaro, parte es Lula, y él quiere reconstruir todo eso. Algo muy importante también fue que Lula comprometió a devolver la bandera nacional a toda la población. Bolsonaro usó nuestra bandera como una especie de símbolo personal, de símbolo político. Es muy común, ayer fuera muy común mirar los aliados de Bolsonaro, los electores de Bolsonaro, votando con la Con la bandera bandera. en Y las ahora espaldas. Sí, devuelve sí. la institucionalidad. Rodrigo, te agradezco mucho. Vamos a estar conversando contigo en la semana si nos permites, pero esta es una aproximación muy necesaria a lo que ocurrió en Gracias. Brasil y la elección que le da al mundo. Gracias, Rodrigo. Estamos en contacto. ¿Qué significa para Latinoamérica, para el mundo, el regreso de Lula da Silva? Yo le quiero recomendar un documental buenísimo, Al filo de la democracia, que documenta, que narra todo lo que fue el golpe que se preparó para derrotar a Lula, así hay que decirlo.
qué significa en el siglo XXI, en una América Latina, en el mundo. Leticia Calderón Shelius, ella es profesora, investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales, especialista en la materia. ¿Cuál es tu aportación, doctora? Bienvenida a Proyecto Puente. Encantada de hablar con ustedes y un saludo a todos los sonorenses. Qué gusto. Oye, este es un momento realmente histórico porque es una reelección por tercera vez, en este caso del caso de Lula da Silva, y en realidad viene de un escenario muy fuerte del avance de la ultraderecha, hay que decirlo así, en Brasil, que efectivamente llegó y que construyó un escenario a partir de lo que le llamamos lawfare, que es la utilización de la justicia para pues derribar opositores, y ahí es donde lo vimos claramente. Qué bueno que recomiendas este documental porque realmente es muy interesante y va detallando lo que fue pasando en ese país, en esta coyuntura en la que salió Dilma Rousseff, que era la presidenta antes, y que después metieron a la cárcel por 580 días a Lula, porque justamente se le acusaba de una cuestión que después quedó completamente exonerada y resuelta. Pero me voy a la elección, si te parece. Bueno, pues mira, el contexto de qué se le había acusado a Lula exactamente, 580 días. Sí, a Lula se le acusaba de haber recibido un departamento que le había dado algún, digamos, un líder que lo usó como corrupción aparentemente, y el departamento que ni siquiera había visitado Lula, y que entonces a partir de eso se construye todo el, digamos, el caso. Y bueno, también es así que al final de cuentas se cayó. Sí, fue muy burdo, la verdad, porque en otros casos se construye con muchos más elementos, cuestiones donde efectivamente hubo corrupción en los gobiernos del Partido del Trabajo y hubo gente en la cárcel. Además, Odebrecht, te acordarás que es esa gran empresa que hace efectos de corrupción en toda América Latina, pero sin embargo no era directamente vinculada a Lula. El caso es, me parece que para efectos del momento actual, la manera interesante como al final de cuentas se va dando casi una tragicomedia, ¿no?, en el caso brasileño, y de cómo al final de cuentas pues el culpado es exonerado, después candidato, lo quisieron quitar de la primera elección, cuando ganó Bolsonaro hace 4 años, y justamente usaron este mecanismo, y al final, 4 años después, Lula regresa. Pero el regreso es apretadito, y eso es de lo que me gustaría comentarles, porque creo que es importante que lo tengamos en el radar. Sí, sin duda, es decir, estuvieron al tú por tú y en un Brasil dividido. Él mismo lo dijo en su primer mensaje: será difícil gobernar. Leticia, ¿qué significa el regreso de Lula? Mira, será difícil gobernar porque efectivamente ahí sí que es un país dividido, porque estamos hablando de que 50.9 millones de por ciento, 50.9 millones por ciento de los del electorado de Brasil. Acuérdense que en Brasil el voto es obligatorio, eso es un dato importantísimo, por eso las altas tasas de participación también, aun cuando hubo una abstención importante. Pero bueno, 50 contra 49, vamos a decirlo así, ganó Lula, es decir, por un margen de menos de 2% de diferencia. Y esto es importante porque tiene consecuencias también en la manera en cómo se dio el triunfo a nivel de los estados, ojo, y también a nivel del Congreso y el Senado. Realmente, en el caso de la ultraderecha liderada por Bolsonaro, que efectivamente perdieron en este último momento la presidencia, pero es algo así como perder ganando, porque quedan muy bien posicionados, con una fuerza muy importante con la que tendrá que lidiar el que es el presidente, pero es un sistema semipresidencialista. No es como aquí donde el presidente tiene tanto poder, sino ahí sí las cámaras tienen una función mucho más fuerte. Tan es así que pudieron quitar a la presidenta Dilma en su momento, ¿no? Entonces, ese es un primer dato, el hecho de que la diferencia del voto en la segunda vuelta para el presidente pues realmente fue muy, muy apretada. Se esperaba que incluso pudiera haber una diferencia de unos 5% de distancia, que hubieran sido varios millones de ciudadanos, y no lo fue. Y al contrario, remontó de alguna manera el voto a favor de Bolsonaro. Y aquí esto te habla también, no necesariamente, y quiero ser muy cuidadosa con esto, no es que la gente toda sea de esta ultraderecha que es muy fuerte y muy feroz y realmente de miedo, ¿no? Estoy hablando de gente que cree en la pena de muerte, en que la gente no tiene que tener derechos humanos, contra cualquier derecho para las mujeres, o sea, cosas que realmente ya las oímos incluso fuera de momento, pero que existen en el planeta y están avanzando en términos de un discurso en muchas partes. En Brasil
hay un porcentaje de esta gente que, liderada por Bolsonaro, que es el que tiene estas ideas, avanzó, y estamos hablando como de un 30% del electorado, pero no todo el resto del electorado necesariamente comparte esas ideas, sino que puede ser mucho molestia, odio contra el Partido de los Trabajadores y específicamente contra Lula, así, personalizado, o también una idea de que con la derecha de Bolsonaro puede avanzar más el discurso, por ejemplo, de libre mercado, esta idea de que, que con Lula se van a volver comunistas, pero por Dios, además de que tuvo un gobierno ya en su momento de 12 años, y contamos también los de Dilma, pues es interesante que eso no ocurrió, no se dio ese tiro. Y el otro dato que es muy revelador, Lula, para llegar a este momento, aún con lo apretado, hizo muchas alianzas, y alianzas con algunos que fueron sus verdugos hace 4 años. Esto importa porque al final de cuentas está muy maniatado en términos del proyecto económico que pudiera impulsar. Es lo que te iba a decir, una especie de López, a ver, para regresar, va a tener que construir alianzas porque esos mismos que lo tumbaron siguen ahí, y como las cámaras ya lo están reconociendo, nos confirma ahorita nuestro colega ya de Brasil, pero tendrá que gobernar mediante alianza. Entonces, Leticia, como todos en el servicio público y para el poder, desgraciadamente así se maneja. Ve, el presidente para ganar, ¿con quién se alió aquí en México? Pero hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande, Luis Alberto, y creo que ahí es muy importante no hacer el comparativo con México, porque en México López Obrador llegó con una diferencia de votos monumental. O sea, olvídate, ya quisieran cualquier país de América Latina, Petro en Colombia o cosas así, ¿no? O sea, ojo con eso, porque eso le da un perfil tan distinto, y además en un sistema muy presidencialista como es el nuestro. O sea, le tenemos los dos elementos. Pero en el caso de Brasil, las alianzas no hablo nada más de las que tendrá que hacer con sus opositores, sino con las que construyó para llegar. Mira, hay uno, el que es el vicepresidente ahora, Alckmin. Él era realmente su opositor político por mucho tiempo, fue de gobernador de Sao Paulo, el estado más rico de Brasil, y este es uno de los elementos en los cuales su perfil muy neoliberal. Yo se los digo así, es como si López Obrador se aliara con mí para poder hacer una alianza y llegar al poder, ¿me entiendes? O sea, de este perfil estamos hablando, para que entendamos que obviamente son otros tiempos, otros momentos, y que aún así eso costó de trabajo, digamos, para jalar a una centroderecha o ya derecha, sino más radical, para que votara por la opción de Lula. Y bueno, al final no importa, con más de 2 millones de votos, pues se levanta victorioso. Y además un dato que es interesante también, y es el hecho de que inmediatamente los presidentes del planeta, sobre todo los más fuertes, más poderosos, empiezan a mandar su aval, ¿no? Totalmente. Pues Leticia, vamos a seguir hablando contigo, muy interesante tu perspectiva, bienvenida a Proyecto Puente, es la primera vez que te entrevistamos, pero será también muy enriquecedor seguirte consultando, si nos permites. Nos gustó mucho tu análisis y te mando un abrazo y estamos en contacto. Yo encantadísima y te admiro muchísimo, y de verdad un saludo muy afectuoso a los sonorenses tan queridos en este país. Hasta luego. Igualmente, gracias.